Bien, acá 31 estamos. El 31. Habíamos visto, ¿no es cierto? Es un práctico de cuentas por pagar, un ejercicio que finalizaba el 31 de diciembre y dentro de los proveedores teníamos algunas notas, ¿sí? Lo de sueldos y jornales ya lo habíamos visto, el anticipo de la orden de compra también. Y el anticipo de la orden de compra número 22. Creo que sí, no hicimos. No, ese no llegamos. No, o sea, creo que, El A y creo el la B. que, el A creo y que el B quedamos no ahí. tengo los valores, pero sí, esos dos. Bien. No, no lo hicimos, digamos, en un Excel, ¿sí? Tampoco lo vamos a hacer. O sea, la idea es que ustedes vayan anotando, digamos, lo que tienen que hacer y después vamos, en todo caso, a corroborar, ¿sí? Porque yo quiero empezar hoy con patrimonio neto, ¿sí? Como para después tener un tiempo de informes y ya estamos casi terminando la materia. Entonces, para recapitular, sueldo y jornales, la parte de sueldo y jornales no es difícil, digamos, ustedes tienen que contabilizar el pasivo por sueldos y jornales y sacarlo de proveedores, ¿sí? Tanto el jornales a pagar como cargas sociales a pagar, ¿sí? O sea, sería proveedores por estos dos importes a jornales a pagar y a cargas sociales a pagar. Bueno, lo del proveedor del exterior, el punto B, ¿sí? Que era Fernando Pérez. Lo que habíamos visto es una diferencia de cotización, ¿sí? O sea, lo que tienen que hacer es calcular la diferencia de cotización al cierre. El hecho que la mercadería se haya recibido y vendido íntegramente durante el ejercicio examinado, dijimos que no tenía o no afecta, digamos, en este sentido el costo. El punto C dice corresponde un anticipo sobre la orden de compra número 22. El punto C es José Martínez, está con saldo negativo, ¿sí? Cuando tenemos un saldo negativo en proveedores, lo que tenemos que contabilizar es proveedores en el debe, ¿sí? Para anular este saldo negativo, a Un activo, anticipo proveedores, que anticipo a va dentro proveedores, del rubro mercadería. exactamente. Por 600 pesos, dentro del rubro bienes de cambio, con una cuenta específica que se llama anticipo a proveedores, pero dentro del rubro bienes de cambio. Bien, el punto D dice su colaborador era Juan Domínguez por 2.000 pesos. Su colaborador pudo comprobar que un pago de 500 pesos que la empresa efectuó el 18 de diciembre a Pedro Jiménez se registró en la cuenta Juan Domínguez, ¿sí? O sea, ahí lo que hay, digamos en este caso, es una diferencia en los submayores o en las planillas, digamos, de los proveedores, pero no, o sea, me va a afectar el saldo de Juan Domínguez en este caso, ¿sí? Pero a nivel asiento de contabilidad no corresponde ajuste, ¿sí? Corresponde ajuste a nivel de submayor o planillas auxiliares, como le quieran decir, dentro de los proveedores, ¿sí? Porque son dos proveedores. Hay que ajustar, digamos, el pago de 500 pesos de Pedro Jiménez que se registró en la cuenta de Juan Domínguez, ¿sí? O sea, es un ajuste, digamos, interno, pero que no va a modificar el saldo de la cuenta proveedores. Luego el punto E, que tenemos acá, dice, es con el Banco Macro, por 4.000 pesos. Dice, la deuda con el Banco Macro corresponde al descuento de dos documentos de tercero por 2.000 pesos. Cada uno, ¿sí? O sea, 2.000 pesos cada uno, con fecha de pago 31 de enero del siguiente ejercicio. Esa es la fecha, digamos, de vencimiento de los documentos, ¿sí? El descuento de documentos ya se hizo antes del cierre del ejercicio. Y la fecha de vencimiento de pago de dichos documentos va a ser con fecha posterior al cierre del ejercicio. Bien, en este caso, ¿qué sugieren que tenemos que hacer? A ver, vamos a escuchar un poco cuáles son las iniciativas de ustedes.
habría que reclasificarlo, tampoco es una deuda con un proveedor, digamos, cuenta por pagar, va a ir a, tiene que ir en otro rubro del pasivo también, pero habría que analizar también al cierre del en hechos posteriores si realmente ese documento descontado lo pagó o no lo pagó el tercero, digamos. Porque Bien. si el tercero lo pagó, no sería no va a estar, no va a ser un pasivo, digamos. Voy a ser pasivo primero. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo más? No, que hay que reconocer el pasivo primero. Bien. Lo que vamos a hacer en primer lugar es, vamos a sacar esos 4.000 pesos de proveedores, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el asiento en principio? Con respecto a proveedores primero. Proveedores a documentos. Proveedor de documentos A documentos descontados, documentos terceros. Documento de tercero descontados, ¿sí? Entonces, esa cuenta, si ustedes recuerdan, ¿qué tipo de cuenta era documento de terceros descontados? Una cuenta de movimiento. ¿Regularizadora puede ser, profe? Regularizadora, ¿sí? Regularizadora ¿de quién? Sí. de bancos. No sé. O De los documentos De documentos a cobrar. documento a cobrar. De documentos a cobrar, ¿sí? De documentos a cobrar. Entonces, en ese caso, el asiento tendríamos que hacerlo. Proveedores por 4.000, ¿sí? A documento de terceros descontados por 4.000. Además, como bien dijo el compañero Valor, tenemos que verificar en hechos posteriores al cierre de que ese documento haya sido pagado, ¿sí? Si el documento fue pagado, no hay ningún problema, seguimos dejando la regularizadora. En el caso de que el documento no haya sido pagado en hechos posteriores al cierre, tendríamos que verificar un poco más, o sea, adelantarnos un poco más en los hechos posteriores al cierre y verificar qué hizo la empresa con esos documentos. O sea, obviamente el banco se los devuelve, ¿sí? Anulados, y la empresa tiene la posibilidad de ir a su cliente y volver a solicitar, ¿no es cierto?, que le haga un nuevo documento o que le pague en efectivo por transferencia, ¿sí? En cualquiera de esas situaciones en las que el cliente soluciona, ¿sí?, la cuestión en hecho posterior al cierre, son hechos nuevos, digamos, del ejercicio siguiente y no me van a afectar la contabilización que estamos haciendo acá en este punto E, ¿sí? El único caso en que tendría un hecho posterior a la fecha de cierre que me afecte saldo contenido en los estados contables es que estos documentos no sean pagados a su vencimiento y que la empresa no pueda cobrarlos de ninguna otra forma, es decir, que se transformen en incobrables, ¿sí? Y que nosotros ya tengamos información en hechos posteriores al cierre de esa incobrabilidad como certeza, ¿sí? Entonces, en esa situación, lo que haríamos, además, es constituir una previsión. ¿Ok? Pero en cualquiera de las otras situaciones que les dije, queda la cuenta regularizadora, anulando, digamos, en este caso el pasivo, porque no es un pasivo, ¿sí? Y, digamos, no afecta otro saldo del ejercicio. Bien, el punto siguiente dice, en enero el 1 de diciembre, la compañía libra un documento por pesos 1.000 con vencimiento el 28 de febrero. A favor de Rogelio Juárez para saldar una cuenta. Vamos a buscar si tenemos un Rogelio Juárez acá. ¿Sí? ¿Lo ven? Por 1.000 pesos. Es decir, al cierre del ejercicio yo tenía 1.000 pesos de saldo y vemos que en 1 de diciembre se libró un documento por 1.000 pesos
con vencimiento 28 de febrero a favor de Rogelio Juárez para saldar su cuenta. El mismo devenga un interés mensual del 5% pagadero al vencimiento del documento. Esta operación no fue contabilizada hasta el cierre de sus operaciones, según usted pudo constatar. Es decir, por este pasivo de Rogelio Juárez, por este proveedor, ¿sí? La empresa confeccionó un documento, es decir, un cheque, puede ser un cheque de pago diferido, que además de los 1.000 pesos incluye un interés del 5% mensual. ¿Desde cuándo? Desde el 1 de diciembre hasta el 28 de febrero. 5% de interés mensual desde el 1 de diciembre hasta el 28 de febrero. ¿Sí? Y toda la operación de pago con el cheque no fue contabilizada por la empresa. Entonces, tenemos que hacer un asiento de ajuste. Lo primero que vamos a anular es la cuenta proveedores, porque ya no va a estar más Rogelio Juárez como proveedores, sino que va a estar como Documentos a pagar. documentos a pagar o cheque de pago diferidos a pagar. ¿Sí? Además de eso, tenemos que calcular el interés. ¿Cuánto sería el interés? Por 2 meses, redondeando podemos hacer el cálculo. ¿Sí? Vamos a hacer 2 meses redondos. 5% de interés Profe, mensual por 1.000. pero al 1 de enero es un mes, al 1 de febrero 2 meses, al 28 de 3 febrero meses. 3 meses. Sí, gracias. 3 meses. 136 con 12, con 16. 136 pesos, ¿sí? De intereses. De los cuales tenemos que considerar parte de esos intereses ganados perdidos, estamos pagando. Parte de esos intereses perdidos en el ejercicio, o sea, devengados en el ejercicio, y parte de esos intereses a devengar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el asiento? Anotando todos estos datos. De esos 136 pesos, ¿cuánto corresponde al mes de diciembre? $42,15 puede ser. Bueno, 42 pesos entonces corresponden a intereses devengados, 42 pesos, intereses a devengar, la diferencia entre 136 y 42. Proveedores en el debe, y a documentos a pagar o cheque de pago diferidos a pagar por 1.136. Documentos a pagar no es por 1.000, es el valor nominal. No, un documento con 1.000 por 1.000 dice. Por eso, es el vencimiento, es el valor nominal, el valor final del documento. Yo lo que hice fue, ese 1.000 lo desconté, dividido 1 más 0,1 más 5, Lo que pasa, 5%. a ver, se le debía 1.000, ¿sí? Entonces, en principio, la interpretación sería el Pero dice el documento saldo de la 1.000. cuenta, no dice que sea Claro, ya debería estar contenido el interés que el calculé. contenido. El saldo de la cuenta dice 1.000. No dice que sea la deuda con el proveedor. Para saldar la cuenta era por 1.000. Rogelio Juárez está por 1.000. Bueno, lo calculé dividido 1 porque entendí que era el valor nominal del documento. Por eso, no está, entonces el saldo no es el Bueno, número que le... eso entonces no son los números, yo no hice los cálculos. Tenemos 1.000 más el 5% por 3 meses. ¿Sí? Porque dice para saldar la deuda, y la deuda era de 1.000 pesos. Entonces 1050. 1.000, esperen, voy a hacer los cálculos porque no tengo abierto con un Excel. La idea era que ustedes fueran haciendo, yo iba ahí dando las órdenes nomás.
Tengo 1.000 pesos, 5% de interés mensual. Y en total sería 1.150. Por 3 meses, ¿no es cierto? Claro. Sí, 1.150. Entonces hacemos bien redondito. Intereses perdidos por 50, un mes, intereses a devengar por 100, proveedores por 1.000 y documentos a pagar o cheque pago diferidos a pagar por 1.150. Profe, le consulto. Sí, Si yo mal no recuerdo, había leído que siempre utilizábamos interés compuesto, salvo que dijera específicamente que es interés simple. creo que siempre estamos trabajando con interés simple, salvo que se dijera que es interés compuesto. Ok, Cualquier error. ¿Saben por qué? Porque, a ver, a mí, nosotros como profesores, digamos, de alguna manera sectorizamos la importancia que queremos darle a la materia, ¿sí? A mí me interesa más, digamos, que ustedes puedan analizar el asiento, el ajuste, la diferencia del asiento que tienen que hacer, y no tanto el cálculo de los intereses, ¿sí? Que por lo general el cálculo de los intereses no es algo que ustedes como contadores van a tener que calcular, sino que va a salir del documento que ustedes tienen de respaldo, ¿sí? O sea, en este caso ustedes tendrían en su poder, ¿sí? El documento con el valor determinado, ¿sí? tiene el tercero del Además, documento. ¿eh? Lo tiene el tercero del documento, no lo tendría yo. Sí, bueno, pero la empresa tiene un registro de cuánto es el documento que paga. Si es un cheque de pago diferido, tiene o El monto final, el monto del la cheque parte de final. la chequera, claro. Un respaldo documental le queda siempre a la empresa, ya sea físico o ahora los nuevos cheques, digamos, digitales Electrónico. también, electrónicos. Entonces, por eso a mí no me interesa complicar el cálculo del interés, tampoco ni en días, ni en cálculo de interés compuesto, nada, sino que a mí lo que me interesa, digamos, es que ustedes se centralicen la atención en el asiento de ajuste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando ustedes estén haciendo la auditoría, ustedes no van a hacer el cálculo, ustedes van a tener el documento con el cálculo ya hecho. ¿Sí? Bien. Perfecto, profe. Luego seguimos con esta otra parte. Del corte de la documentación se obtiene la siguiente información. Y en este caso tenemos distintos proveedores con movimientos cercanos a la fecha de cierre. A ver, discúlpenme un segundito. Bien, entonces tenemos Pedro Jiménez, la condición de compra, ¿sí? En este caso nosotros, la empresa es compradora, ¿sí? Condición de compra, origen, el importe. Este importe es total de la compra, ¿sí? Para ahora cuando tengamos que hacer los cálculos del IVA. El importe total de la compra, la factura, perdón, la fecha de la factura al remito, la fecha que se recepcionó la mercadería, no el remito y la factura, sino la fecha de la mercadería, y la fecha del registro contable. ¿Sí? Además tenemos la aclaración de que la empresa termina el costo de ventas por diferencia de inventario y que la única cuenta de bienes de cambio es mercadería de reventa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya habíamos visto un práctico similar en bienes de cambio, ¿sí? Lo que tenemos que analizar en función al origen o al destino, si es la condición de compra, vamos a determinar si corresponde, en función a la fecha, en primer lugar, si corresponde la compra al ejercicio que estamos auditando. En segundo lugar, si la mercadería ingresó o no ingresó, ¿sí? A la fecha de cierre de los estados contables, esto me va a afectar el costo de la mercadería vendida. Y en tercer lugar, si esa compra se contabilizó o no se contabilizó en la empresa.
¿sí? Entonces, siendo la primera, Pedro Jiménez, condición origen. ¿Dónde es origen cuando nosotros compramos? En la En misma el localidad. depósito en el depósito del proveedor. En el depósito del proveedor, ¿sí? O sea, que en ese caso la mercadería ya es nuestra cuando está en tránsito, ¿sí? Entendemos, fecha factura remito es la fecha de salida, ¿sí? De la mercadería. Del domicilio del proveedor, ¿sí? Es decir, que al 31 del 12, esa mercadería ya era de la empresa. ¿Qué pasó? Llegó a la empresa el 4 de enero y se contabilizó la factura el 4 de enero. Es decir, que se contabilizó la compra el 4 de enero. Ahora, la pregunta. ¿La mercadería el 31 de diciembre ya era de propiedad de la empresa? ¿Sí o no? Sí. Sí, Entonces, esa mercadería, al ser de propiedad de la empresa, nosotros tendríamos que contabilizar tanto la mercadería como la deuda con el proveedor. Y la empresa la contabilizó en el ejercicio siguiente. Entonces acá, nuestro asiento de ajuste, ¿cómo va a ser? Mercadería en tránsito a proveedores. Mercadería en tránsito a IVA. IVA a proveedores. IVA Mercadería crédito en fiscal. tránsito. Mercadería en tránsito, IVA IVA crédito crédito fiscal fiscal a a proveedores. proveedores. Bien. Proveedores, recuerden que es por 600, es el total. ¿Sí? De ahí sacan la diferencia. Con respecto al análisis del costo, al ser por diferencia de inventario, ¿sí? Aumenta la cuenta compras, porque compras no se modificó, o sea que aumentaría la cuenta compras, y también aumenta la existencia final porque esa mercadería no se recontó. Es por eso que la cuenta costo de mercaderías vendidas ve anulado el efecto y por lo tanto no se modifica. ¿Sí? ¿Hace falta que hagamos los asientos o ustedes van trabajando solos? ¿Eh? ¿No se modifica el costo de ese profe? Al ser de No, origen, ahí no al escucho, ser de origen no se modifica el costo. No se modifica el costo. No se modifica el costo porque es el mismo valor que va a aumentar compras y que va a aumentar existencia final. Como compra y existencia final tienen saldos inversos, anula la influencia en el costo. Por eso solamente se toca la cuenta mercadería y existencia final. Perfecto. ¿Hace falta que haga el asiento en Excel? ¿O ustedes trabajan solos? Vamos haciendo, pero el anterior no logré hacer, profe, pero igual después miramos de vuelta el video. Por eso les decía, si quieren vamos haciendo. Profe, siempre es bueno volver a hacerlo, por las dudas. Esperen que abra una hoja de Excel acá. Bien, voy a... ¿Qué estoy compartiendo? ¿Estoy compartiendo el Excel? El El Word. Word. Bien, este es un Excel en blanco, ¿sí? O sea que vamos trabajando juntos. Solamente esta última parte, pasa que tengo tantas cosas abiertas. Bien, dijimos. No, yo voy a tener que cerrar algo. Pasa, no quiero cerrar nada porque estoy trabajando. Bueno, ustedes me van dando entonces los números. Dijimos que en este caso teníamos que contabilizar la compra, IVA, ¿sí? Teníamos mercadería en tránsito, Sí. ¿sí? Y IVA crédito fiscal IVA crédito fiscal a proveedores. a proveedores. Proveedores por Dijimos 600. a proveedores por 600, IVA, mercadería sí. en tránsito, entonces vamos a hacer dividido 495,87. O puede... ¿sí?
¿Le damos menos esos números? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, entonces dijimos, con respecto al costo de la mercadería vendida, aumentaría compras por 495,87 y también aumentaría la existencia final por el mismo valor, ¿sí? Entonces, el efecto en el costo de las mercaderías vendidas es que no se modifica. ¿Sí? Este es el primer caso, en este caso Pedro Jiménez, ¿sí? Vamos al segundo caso. La condición de compra es destino. Natalio Rodríguez. ¿Hace falta que yo les muestre el Word o ustedes lo van leyendo? No, no hace falta, profe. Lo vamos leyendo. No nada estamos más. leyendo. Bien. Ok, entonces, condición de compra, destino, ¿sí? Natalio Rodríguez es el proveedor, el importe es 400 pesos, y como la condición de venta es destino, lo que me interesa en este caso es la fecha de recepción. ¿Cuándo se recepcionó? El 6 de enero, ¿sí? ¿Cuándo lo contabilizó la empresa? El 6 de enero. Por lo tanto, la fecha de la factura remito 25 de diciembre no es relevante, ¿sí? Y no corresponde a ajuste, porque al ser condición destino es una compra del ejercicio siguiente. Aparte, la tradición de la cosa se dio en el ejercicio siguiente. Por eso, es del ejercicio siguiente, o sea que el hecho de nomás va a tener la factura una fecha anterior, pero eso no va a afectar en nada. Se va a contabilizar en enero, como lo contabilizó la empresa, está bien. Próximo, Rogelio Juárez. Condición, o sea, en el segundo punto no se ajusta nada, ¿sí? Ese sería el punto. Condición origen, Rogelio Juárez, 300 pesos el importe. Condición origen. Entonces, la que me sirve como referencia es la fecha de la factura remito, 31 de diciembre. 31 de diciembre salió de la empresa y ya es de propiedad de la empresa auditada, 31 de diciembre. Se recepcionó 31 de diciembre, pero se contabilizó el 2 de enero. ¿Qué situación tenemos acá? Al haberse recepcionado el 31 de diciembre, salvo que el práctico diga algo en contrario, y no dice nada en contrario, esa mercadería se contabilizó en el stock. Es decir, está recontada en el stock al cierre. ¿Sí? Corresponde al ejercicio, la compra, fue recontada la mercadería, pero no fue contabilizada. Entonces corresponde el asiento de ajuste. ¿Cómo vamos a hacer el asiento de ajuste? Mercadería en tránsito. O mercadería para la reventa, mercadería en tránsito. Y proveedores, ¿no vas a contabilizar proveedores? No. Habría que ver cómo contabilizó la empresa el ingreso de la mercadería. No contabilizó la empresa el ingreso de la mercadería, porque la empresa... Sí, pero pero nosotros tendríamos que ver porque si se hizo el recuento final hubo una diferencia de inventario, hubo algo. No hay diferencia de inventario porque el método es por diferencia de inventario. Vos vas a tener una diferencia de inventario cuando tenés inventario permanente. Ah, entonces aumenta el costo. Realmente aumentó el Costo. stock. Aumenta el costo. Bueno, el total es 300 pesos, eso quería ver. Acá, Aumenta el costo. 300 pesos. ¿Sí? Esta es la cuenta que todavía no tenemos. El resto va a ser igual. Vamos a hacer el análisis entonces en el costo de las mercaderías vendidas, porque vamos a decir, ¿aumenta compras? Sí, por ¿Aumentaría supuesto. compras? ¿Sí? Sí, ¿en cuánto aumenta compras? En 247. ¿Sí? ¿Aumenta la existencia final? No. Sí. No, porque fue recontada. ¿Sí? Mm, Fue recontada la existencia final.
porque dijimos que está dentro de la fecha del inventario. Entonces va a aumentar el costo de la mercadería vendida y por lo tanto, cuando nosotros en el análisis, cuando nosotros en el análisis acá decimos que se modifica el costo, esta situación la tenemos que ver reflejada en el asiento. Yo no puedo decir acá, aumenta el costo y después acá no modificar el costo. ¿Sí? O sea, lo que yo decido acá tiene que verse reflejado en el asiento. Acá dice, ¿aumenta la existencia final? No. En el anterior decía, ¿aumenta la existencia final? Sí, y por lo tanto aumentaba la existencia final con mercadería en tránsito. Mercadería en tránsito es existencia final. En este caso dice, ¿aumenta la existencia final? No, entonces acá no puede ir mercadería o mercadería en tránsito o ningún tipo de mercadería. ¿Sí? Dice, aumenta el costo, entonces tiene que ir costo de mercadería vendida. ¿Sí? O sea, lo que reflejamos en el análisis tiene que estar luego en el asiento. Les aclaro porque muchas veces en los parciales dice, si hacen bien este estudio, digamos, dice, sí, aumenta el costo de mercadería vendida, pero acá no lo refleja. ¿Bien? Vamos al próximo. Condición origen, Fernando Pérez, por 300 pesos también es condición origen. La fecha de factura remito es 28 de diciembre, cuando salió, digamos, del domicilio del proveedor, 28 de diciembre, llegó a la empresa 30 de diciembre y se contabilizó el 31 de diciembre. En este caso, Está bien, no se registra. no se contabiliza ningún tipo de ajuste. Condición origen, Carlos López, 500 pesos. Origen, 3 de enero, el origen, es decir, 3 de enero salió al domicilio del proveedor. 4 de enero llegó a la empresa, 31 de diciembre lo contabilizó la empresa. ¿Cómo hizo la empresa para contabilizarlo antes que llegue? Probablemente un anticipo que fije precio. O la orden de compra, o una factura pro forma. De alguna manera la empresa sabía que le iba a llegar esa mercadería y lo contabilizó, se apuró. ¿Sí? De cualquier manera, está contabilizado algo que corresponde al ejercicio siguiente. Entonces, ¿qué ajuste tendríamos que hacer? Al revés del asiento que hicimos recién. Anular. Anular esa compra, ¿sí? O sea que vamos a anular proveedores. Proveedores era por 500, ¿no? Sí. ¿Sí? Vamos a anular el IVA que la empresa cargó. Seguimos entonces. Les decía, acá en el Excel, entonces, la cuenta compras va a disminuir, ¿sí? Voy a poner así, menos el valor este, ¿sí? La existencia final está bien, o sea, es decir, la existencia final no se modifica. No se modifica. Entonces, ¿qué pasa con el costo? Al disminuir compras, disminuye el costo de las mercaderías vendidas, ¿sí? Entonces nosotros vamos a anular el asiento de la compra, pero en lugar de usar compras acá, vamos a utilizar costo de mercaderías vendidas. Ah, Vea, sí. ¿Viste que es el cumpleaños de Dani también? Ah, ¿vamos a hacer algo o no? Si pueden silenciar sus micrófonos. Me hacen algo. Me parece que es el de Santi. como de cumple. Algunos supuestamente se... Hay cumple. El Santi Perdón, está era yo, silenciado. sí. No pasa nada, Santi. ¿Quién está de cumple? ¿Santi, tu cumpleaños? El Kiri en cuarentena, un cumple. No, está una conversación acá que están Ah, bueno. acá en la casa. Perdón, chicos, dejé abierto el
Mitad, mitad. Edita después. Dale, seguimos con el Bueno, gráfico. Entonces, ya vimos el de Carlos López, ¿sí? Luego tenemos Pedro Jiménez, destino, ¿sí? Destino es, tenemos que fijarnos en qué fecha llegó a la empresa. Llegó a la empresa el 30 de diciembre. Hasta el 31 de diciembre, entonces consideramos que esta mercadería entró en el stock, en el recuento del inventario. Salió Profe, del proveedor el disculpe, 25 de diciembre. Sí, una consulta. Fernando Pérez, ¿esos 300 no se hace nada? ¿Está anteriormente, antes de Carlos López? Fernando Pérez dijimos que no se realiza ningún asiento ajuste, porque es todo en diciembre, o sea, se contabilizó, llegó, salió todo en diciembre. ¿Sí? Entonces, Pedro Jiménez, dijimos, como es condición destino, nos importa el día que llegó la recepción, ¿sí? 30 de diciembre, ya es de propiedad de la empresa, la factura el 25 de diciembre, pero se contabilizó el 2 de enero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería el asiento? ¿Qué situación vamos a tener con el costo? Porque como se contabilizó en enero, sabemos que tenemos que contabilizarlo. Ahora el tema es cómo vamos a contabilizar. ¿Qué pasó con el costo? ¿Aumenta compras? Sí, aumenta Aumenta compras. compras, pero no aumenta la existencia final. No aumenta la existencia final. ¿Sí? Entonces, sí aumenta el costo. Entonces, vamos a tener costo de mercadería vendida. En este caso era por cuánto el importe de proveedores. 100 pesos. Por 100. 100 peco. ¿Sí? Entonces, aumenta compras en 82,64, eso hace que aumente el costo de las mercaderías vendidas en 82,64, el IVA y a proveedores. Y luego tenemos el último, José Martínez, condición destino, ¿sí? Llegó a la empresa el 2 de enero, es decir que hasta el 2 de enero yo no puedo contabilizar nada, pero tenía factura 26 de diciembre y el 31 de diciembre lo contabilizó la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que anular la compra. ¿Sí? O sea, vamos a tener un asiento, yo voy a copiar este para modificarlo. Anulamos la compra. ¿Sí? Anulamos proveedores. ¿Cuánto era el monto de proveedores? 200. 200. Entonces, anulamos la compra. Voy a copiar nomás para dejar sentado. ¿Sí? Anulamos proveedores. ¿Y qué es lo que me va a estar afectando? ¿Me afecta la existencia final? ¿Qué creen? ¿Me afecta la existencia final? Sí, porque no estaba recibida. No O había, sea, digamos, no, claro, no había recibido, no modifica la existencia final en realidad. no modifica, porque no estaba recontada, ¿sí? O sea, nos corresponde que esté recontada y no estaba recontada, así que la existencia final no se modifica. Se modificaría compras, ¿sí? Porque yo tendría que anular el asiento que hizo la empresa en su momento contabilizó con compras, pero como compras está ya con saldo cero, va a aumentar, en este caso va a disminuir el costo de las mercaderías vendidas. ¿Por cuánto? Por 165. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, y eso era
todo, ahí terminaba el práctico. Eso es todo, amigos. Bien.